Hola, mi nombre es Andrés Velázquez de Med Studio y en esta ocasión les hablaré acerca de mi método de estudio. Como les había comentado a través de mi cuenta de Instagram, tenía pendiente hablarles de esto, sobre todo porque es algo que me preguntan mucho, así que hoy daremos respuesta a esa pregunta. Antes de empezar me gustaría aclarar algo, y es que a pesar de que hoy les estoy mostrando mi método, es importante que sepan que no deben cerrarse a usar este método porque sí, o porque esta persona lo usa, o porque esta persona estudia de esta forma. No, si les llama la atención pueden probarlo y ver si se logran adaptar a este, y decidir al final si usarlo o no. Ahora sí, comencemos. Esto es un método el cual he ido creando poco a poco, tomando distintas cosas hasta llegar a un método que se adapte a mí. Pero, ¿qué diferencia este método de otros métodos de estudio? Vemos que el fin de este método es optimizar el estudio. ¿A qué me refiero con esta frase? Si echamos un poco marcha atrás y vemos los momentos en que estudiamos, nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo la gastamos tomando apuntes, siendo este tiempo en algunas ocasiones un tiempo muerto de aprendizaje. Seven. Ay, ma, pero no me hagas así, ¿ok? Es obvio que al momento de estar leyendo y escribiendo algo se nos va a quedar, pero al momento de que nos hagan una pregunta o queramos explicar algo no sabemos responder. Incluso si nos fijamos bien, vemos que en gran parte de los casos el tiempo de aprendizaje tiene un menor porcentaje de tiempo, dejando esto para lo que es el último momento cuando ya tenemos todos nuestros apuntes listos. Lo que busca este método de estudio son principalmente dos cosas. La primera, reducir el tiempo de estudio de un tema por medio de la reducción de lo que nos lleva un mayor tiempo, los apuntes. Y lo segundo, focalizarse en el aprendizaje, es decir, que todo el proceso de estudio sea de aprendizaje activo. Imposible. ¿En qué situaciones recomiendo utilizar este método? Yo por lo menos lo utilizo en lo que son dos casos. El primero son las rotaciones, ya que durante las rondas el doctor puede hacer preguntas acerca de ciertas patologías que queremos estudiar al momento de llegar a casa. Y porque en las rotaciones, por lo menos en mi universidad, hacemos algo que se conoce como conversatorios, en donde se dejan temas que al día siguiente el doctor hace preguntas sobre estos y nosotros como estudiantes debemos responder esas preguntas. De hecho, esta es una de las formas que tienen muchos doctores para calificarnos, y si nos basamos en los apuntes, muchos doctores pueden incluso llegar a bajarnos la nota. Y la segunda situación es para preparar la clase del día siguiente, sobre todo porque al tomar notas muchas veces no podemos ir al ritmo del curso. Una vez dado todo este preámbulo, podemos comenzar a hablar acerca del método en sí. Este método consiste en lo que son 4 pasos: revisar, preguntar, subrayar y recitar. El primer paso consiste en una preparación del terreno, partiendo desde cosas básicas como la selección del tema a estudiar y escoger el texto o paper que vamos a utilizar para leer. Lo siguiente es hacer una revisión rápida y superficial del contenido que tiene el texto que vamos a usar, observando cosas como los títulos, subtítulos, negritas y las primeras líneas de lo que son las secciones del capítulo. También observando las imágenes, tablas o figuras que puede tener el texto, ya que estas nos pueden llegar a decir mucho. Ok, polilla. Es importante realizar este paso de forma atenta y no solo por hacerlo, debido a que es necesario para el siguiente paso, el cual es preguntar. En este punto recomiendo inicialmente que te preguntes a ti mismo, ¿qué sabes y qué no sabes acerca del tema? Y en base a esto y teniendo en cuenta lo observado durante el paso de revisar, formules diversas preguntas acerca del tema, anotándolas en una hoja aparte que será tu hoja de preguntas. Aquí tenemos un ejemplo, el cual no está basado en ninguna patología en específico, ya que la intención es mostrar preguntas en general que puedes hacerte del tema y no te cierres siempre a realizar el mismo tipo de preguntas. Por ejemplo, aquí empezamos con cosas básicas como en qué consiste la patología, si esta tiene factores de riesgo o si es más frecuente a cierta edad, y pasando por cosas un poco más específicas como cuál es su gol estándar, si hay tratamiento para crisis, si hay tratamiento a largo plazo, o preguntar cuáles son sus diagnósticos diferenciales y en base a qué características podemos llegar a diferenciarlos. La idea en este paso es que demos rienda suelta a la imaginación, formulándonos gran cantidad de preguntas acerca del tema. De hecho, grafiqué el ejemplo de esta forma para que observemos cómo en base a una pregunta podemos formular muchas otras. Recordarles que este paso de preguntar recomiendo hacerlo en una hoja aparte, ya sea escrito de forma digital, debido a que lo utilizaremos más adelante para repasar. El tercer paso es subrayar. Como su nombre lo indica, consiste en ir leyendo y subrayando las cosas que nos llamen la atención. En este momento se estarán preguntando varias cosas como
Cuando vaya a repasar, ¿tengo que leer de nuevo todo el texto? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es que no exactamente, ya que utilizaremos un sistema de colores para evitar eso. Ustedes pueden escoger los colores que quieran. Yo personalmente utilizo 5 colores y en algunas ocasiones adiciono otros. Lo importante aquí es que los colores nos ayudarán a categorizar la información. Maravillosa jugada. Para lo que son datos generales acerca del tema, utilizo el color amarillo. Con datos generales me refiero a aquellos que quiero saber por curiosidad, pero que no son esenciales para comprender el tema. El naranja lo utilizo para datos relevantes, como puede ser su epidemiología. Por ejemplo, si una patología es más frecuente a cierta edad, su mortalidad u otros datos relevantes. También lo utilizo para lo que son factores de riesgo y factores protectores. El color morado lo utilizo para lo que son causas y etiologías. Con causa no solo me refiero a la causa de la enfermedad en general, sino también a causas de ciertos hallazgos en específico. Y también utilizo este color para lo que son clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación de los pólipos colorectales en pedunculados y sésiles, o la clasificación del síndrome de neoplasia endocrina múltiple en MEN1, MEN2A, MEN2B y carcinoma medular familiar. El azul lo utilizo para lo que son manifestaciones de la enfermedad, no solo a nivel clínico, sino también a nivel imagenológico e histológico. Además de esto, también lo uso para subrayar los hallazgos en las pruebas de laboratorio en general, es decir, las pruebas que no son diagnósticas, por ejemplo, una leucocitosis, anemia, proteína en orina y todo lo que son los hallazgos de este tipo. Ya que el rojo lo reservo para todo lo relacionado con diagnóstico, incluso pruebas bioquímicas más específicas, como por ejemplo la paratormona en un hiperparatiroidismo. Y el verde lo reservo para todo lo relacionado con el tratamiento. También suelo utilizar un color adicional, que es el color gris, para lo que son los procesos fisiopatológicos. En este paso recomiendo que todo el proceso de lectura y subrayado lo hagamos de una forma activa, es decir, ir respondiendo ya sea mentalmente o de inmediato de una forma oral las preguntas que hicimos en el paso 2. Incluso si encontramos un dato que no estaba en las preguntas que formulamos, tomamos nuestra hoja de preguntas y lo añadimos como una pregunta adicional. Todo este sistema de colores tiene su finalidad, que lo explicaremos junto al último paso. En el último lugar tenemos el paso de recitar, que consiste básicamente en hacer síntesis de todo lo realizado anteriormente, y lo haremos de la siguiente forma. Tomamos nuestra hoja de preguntas y empezamos a responder estas preguntas de forma oral en base a lo que leímos. Es muy importante hacerlo de esta forma, de forma oral, ya que de esta manera no solo tendremos una memoria visual de lo que leímos, sino también una memoria auditiva. Ahora, ¿qué hago si no recuerdo la respuesta a cierta pregunta? Muy fácil, aquí entra nuestro sistema de colores, que evitará que tengamos que leer todo el texto a ver si encontramos la respuesta. Simplemente, como ya sabemos que vamos a buscar, nos dirigimos a las partes del texto que están subrayadas en el color que marca la categoría de la respuesta que estamos buscando. ¿Cómo así? Por ejemplo, se me olvida la respuesta a la pregunta ¿cuál es el gol estándar? Como ya sé que gol estándar se refiere a una prueba diagnóstica ideal y sé que el color rojo lo utilizo para las pruebas diagnósticas, simplemente me dirijo a las partes del texto que estén subrayadas en color rojo. Otra de las cosas que podemos hacer, teniendo en cuenta que hay datos que son más difíciles de recordar, sobre todo lo que son datos diagnósticos, podemos anotar una respuesta corta al lado de la pregunta, de forma que cuando veamos esa respuesta corta nos acordemos de una respuesta más extensa. Por ejemplo, la pregunta 4, que fue hecha en el contexto de lo que es un síndrome de neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, vemos que la pregunta dice, ¿existe un diagnóstico genético? La respuesta corta es mutaciones del gen 1. Sin embargo, esto me lleva a recordar que en el MEN1, a pesar de que se conoce el gen mutado, no se conocen todas las mutaciones en específico. Por ende, si yo no conozco la mutación en específico que presenta esta familia, debo hacer pruebas genéticas de un mayor espectro. E incluso pacientes que tengan la mutación puede llegar a que no se diagnostique. Sin embargo, sé que en el MEN2 las mutaciones son mejor conocidas y no tenemos este problema. Increíble.
Y en eso consiste el método MedStudio. Lo llamo así por método y porque el nombre de mi cuenta es MedStudio. A pesar de que es un método que utilizo en casos específicos, ustedes pueden utilizarlo asociado a otros métodos. Por ejemplo, usarlo para lo que son clases día a día, y los fines de semana que tienen un poco más de tiempo, toman sus apuntes en base a las preguntas y a lo que está subrayado en el texto, que es lo más importante. Eso es todo, compañeros, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios si quieren ver más videos como estos. Suscríbanse y no olviden estudiar, ya que muchos tenemos los mismos sueños, pero solamente los que se esfuerzan llegan a cumplirlos.